Sí, miren, continuamos con la configuración. Una disculpa, se canceló el video, pero continuamos con la configuración de Apache. Apache como servidor de Windows. Por último, vamos a configurar Apache como servidor de Windows, ya que es el método más sencillo de iniciar el servidor. Para ello, abriremos una ventana de línea de comando con privilegios de administrador y accedemos al directorio bin de Apache. Aquí les pongo un poco más las instrucciones que se deben de utilizar y las notas que no debemos de olvidar al instalar y configurar nuestro servidor Apache. Y por último realizaremos la prueba del servidor con un archivo. Para probar que Apache funciona correctamente, creamos un archivo llamado index.html con cualquier editor de texto y lo situaremos en el directorio de archivos de Apache, ya sea en el directorio web, el directorio documentos de Apache o el que hayamos configurado. A continuación hablaremos sobre la instalación, requisitos del servidor de Apache. Hablaremos un poco sobre los requisitos preventivos. Esto sobre el espacio de disco. Esto compruebe que tiene la disponible. Tenemos que comprobar que tenemos disponibles al menos 50 megabytes de espacio libre en disco. Después de la instalación, Apache ocupa aproximadamente 10 megabytes. No obstante, la necesidad real de espacio en disco varía considerablemente en función de las opciones de configuración que elija y de los módulos externos que usemos. Al igual, tenemos que compilar ANSI, C y Build System. Tenemos que comprobar que tenemos instalado un compilador de ANSI C. Se recomienda el compilador GNU-C y GSC de la FRE del software con la versión 2.7. Con la versión 2.7 es suficiente. Si no tenemos instalado el GSC, entonces comprobaremos que el compilador cumple con los estándares ANSI. Además, su variable de entorno path debe contener la ubicación en la que se encuentran las herramientas básicas para compilar, como por ejemplo make. Ajustaremos exacto el reloj del sistema. Los elementos del protocolo HTTP están expresados según la hora del día, por eso si quiere puede investigar cómo instalar alguna utilidad para sincronizar la hora de sus sistemas. Para esto normalmente se usan los programas Update, XNTPD, que están basados en el protocolo Network Time Protocol. Para esto consultamos el grupo de noticias de nuestra página NTTP para obtener más información. ¿Cómo instalar Apache? Esta es se podría decir que configuración muy buena. Investigué varias y esta fue la que más me gustó, pues ya que existen diversos métodos de instalación de Apache. Por un lado, podemos usar paquetes de aplicaciones que ya incluyen Apache, PHP, MySQL y todo lo necesario para crear el entorno LAMP. Bastará con que descarguemos un instalador y lo ejecutemos, ya que apenas tendremos que cambiar la configuración de un sistema si preferimos esta opción. A continuación les daré unos pasos para instalar Apache. Lo primero que debemos hacer es descargar Apache desde este enlace que les dejaré a continuación en la descripción del video. Debemos de seleccionar el archivo que corresponda con la versión de Windows, ya sea de 64 bits o de 32 bits. Instala también la última versión del entorno de ejecución BC++ para Windows. Puede que ya la tengamos, pero no está de más que nos aseguremos o la reinstalemos por si las moscas. Abrimos el archivo que hemos descargado y copiaremos el directorio que veremos en la carpeta raíz del disco duro. El directorio tendrá el nombre de Apache seguido del número de versión. Por ejemplo, en mi caso fue el directorio Apache 24, que contiene la versión 2.4 de Apache. Debemos de copiar el directorio al disco duro y con esto ya podemos escoger cualquier otro directorio para la simplicidad de la instalación. Ahora otro punto es la compatibilidad de aplicaciones del servidor de Apache. Apache es compatible con numerosas configuraciones de hardware y sistemas operativos que se ejecutan en Linux, Windows, Mac,
Unix o entre otros sistemas. Cada instalación se puede ajustar para adaptarse a las características técnicas del hardware. Utilizando Apache incluye soporte para lenguajes de programación como PHP, Perl y Python. Además permite criptografía SSL y TLS para sitios que requieren un mayor nivel de seguridad. Miren, al igual otro tema que vamos a tocar en esta exposición es el trabajo en la nube del servidor Apache. Es un servidor que funciona en la nube y permite que las páginas y proyectos web funcionen en Internet, como podemos definir como Apache HTTP Server o servidor HTTP Apache, ya que utiliza el protocolo de comunicación HTTP de Internet. ¿Cómo funciona Apache? Aunque llamamos a Apache un servidor web, no es un servidor físico, sino un software que se ejecuta en un servidor. Su trabajo es establecer una conexión entre un servidor y los navegadores de los visitantes del sitio web, como son Firefox, Google Chrome, Safari, entre otros. A continuación les presentaré la tabla de comparación y la lista de software compatible, como lo son paquetes, lenguajes y la suite que maneja el servidor de Apache. En este lado podemos ver los paquetes que tenemos, que son como por ejemplo el editor de Autodesk, T-Mobile, Microsoft, IBM, Google, y los lenguajes que se trabajan estos, que es Python, Java, JavaScript, C, C++, Object, Swift y MATLAB. Y por último, lo que vemos son las suites. Por ejemplo, está la Calligra, Polaris, que es muy importante, el FreeOffice, el Dropbox, OnlyOffice, Google Drive y el Microsoft Office 365, que nos sirve únicamente para correos empresariales. Bueno, esta es una suite muy utilizada en la actualidad. Bueno, otro tema que vamos a tocar es el servidor IIS. La definición, o para que nos adentremos un poco más sobre este de servidor, se define como un servidor web extensible que provee un conjunto de servicios para sistemas operativos Windows. Esta característica permite convertir la máquina en un servidor web para poder publicar un sitio web en Internet o en una red interna. Este servicio convierte un PC en un servidor web para Internet o para una intranet. Es decir, que en los ordenadores que tienen este servicio instalado se pueden publicar páginas web como tanto local como remotantemente. IIS ofrece soporte para los siguientes protocolos: HTTPS, FTPS y NNTP. Además, provee características como múltiples mecanismos de autenticación, una arquitectura modular que permite una gestión organizada y completa de las funciones adicionales, elementos de seguridad avanzada y optimizaciones de rendimiento. La clasificación del servicio ISS es, atendiendo al uso de este servidor por parte de uno o varios clientes, podríamos clasificar al servidor como compartido, es decir, ofrece sus servicios a más de un cliente o empresas diferentes. Los servidores compartidos son equipos donde lo aprovechan diferentes clientes, es decir, dentro del mismo servidor hay muchos clientes. Esto se hace virtualizando los diferentes sistemas operativos de los clientes y asignando diferentes recursos: CPU, RAM, capacidad SSD, capacidad HDD y el ancho de banda a cualquier cliente. Una de las principales características del servidor IIS es el rol. Les explico. El rol del servidor web ISS en Windows es lo que permite compartir la información con usuarios de Internet o una intranet o hasta una extranet. ISS de 7.5 es una plataforma web unificada que integra IIS, ASP y ASP.NET y Windows Communication Foundation. Entre las características y mejores claves de IIS incluyen las siguientes: extensiones integradas, mejoras de administración y las mejoras de hospedaje de aplicaciones. Aquí les dejo un poco más
las definiciones que se pueden utilizar o las mejoras que estas utilizan. La seguridad del servicio de IE. Bueno, sí, como les comentaba, la seguridad proporciona una infraestructura para proteger el servidor web de usuarios y solicitudes, y IIS admite varios métodos de autentificación. En este elegimos un esquema de autentificación apropiado según el rol del servidor. Filtramos todas las solicitudes entrantes, rechazando las que coincidan con valores definidos por el usuario, sin procesarlas o restringirlas las solicitudes según el espacio de direcciones de origen. Bueno, con esto se generan 4 filtrados, autorizaciones y restricciones. Existe el filtrado de solicitudes web, filtro de solicitudes, que analiza todas las solicitudes que entran en el servidor y las filtra basándose en reglas establecidas por la administración. Está la autentificación básica. Esto dice que proporciona una gran compatibilidad con los exploradores, adecuando para redes internas pequeñas. Raramente se utiliza en internet público. Su principal inconveniente es que transmite las contraseñas por la red utilizando un algoritmo que se descifra con facilidad. Si se interceptan estas contraseñas, son fáciles de descifrar. Utilice SSL con autentificación básica, autorización para URL y las restricciones de IP y de dominio. La configuración del servidor IIS. En los servidores web, Microsoft Internet Information Service debe habilitar en primer lugar la característica WebDAV y a continuación configurar el servidor web para acceder a la ubicación de la imagen. Con WebDAV habilitado, los usuarios de Report Studio pueden añadir imágenes a sus informes. Cuando los usuarios pulsan examinar en el navegador de imágenes, la ubicación predeterminada para examinar es http nombre-servidor IBM cognos samples imágenes, y si se ha creado otra ubicación, los usuarios pueden especificar esta ubicación. A continuación hablaré sobre la instalación y los requisitos del servidor IIS. Los requisitos de configuración del servidor IIS. Sí, mire, para esto debe haber una instancia de Microsoft IIS Server 6, 7 o 7.5 instalada en cada servidor, o ambos servidores deben tener instalados a los mismos servidores www, SMTP, entre otros. O al igual, ambos servidores deben tener instaladas extensiones de servicio web idénticas, o todas las rutas que contengan archivos de sitios deben ser identificadas en ambos servidores. Para la instalación con el administrador del servidor, es necesario que tengamos un procesador de 64 bits a 1 Hz, compatible con el conjunto de instrucciones de 64 bits, admite DEP y NX, admite al igual las configuraciones y extensiones EMPXH 16 bytes, LAF, SAF y Prefetch. Admite la traducción de direcciones de segundo nivel EPT, NPT, y un mínimo de 512 megabytes o 2 gigabytes para la opción de instalación servidor con experiencia de escritorio tipo ESC, código de corrección de errores o tecnología similar. Miren, para la compatibilidad del servidor IIS, tenemos que es compatible con Windows 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, el 7, el 7.5, 8 y el 10. Tiene una compatibilidad con todos estos sistemas de Windows. Y otro de los temas que vamos a ver a continuación es el servidor NICE. Bueno, para la definición del servidor NICE, es un servidor web proxy inverso ligero de alto rendimiento y un proxy para protocolos de correo electrónico. Es de software libre y de código abierto. Tiene licenciado bajo la licencia BSD simplificada. También existe una versión comercial distribuida bajo el nombre de NICE Plus. Ofrece recursos de equilibrio de carga, proxy inverso y streaming, además de gestionar miles de conexiones simultáneas. La clasificación del servidor NICE
Atendiendo al uso de este servidor por parte de uno o varios clientes, podríamos clasificar al servidor Nines como compartido, es decir, que ofrece sus servicios a más de un cliente o empresas diferentes. Los servidores compartidos son equipos donde lo aprovechan diferentes clientes, es decir, dentro del mismo servidor hay muchos clientes. Esto se hace virtualizando los diferentes sistemas operativos en los clientes y asignando diferentes recursos CPU, RAM, capacidad de SSD, capacidad de ancho de banda a los clientes. Una de las características del servidor Nines es que está diseñado para ofrecer un bajo uso de memoria y alta concurrencia. En lugar de crear nuevos procesos para cada solicitud web, Nines usa un enfoque asincrónico basado en eventos donde las solicitudes se manejan en un solo hilo. Con Nines, un proceso maestro puede controlar múltiples procesos de trabajo. El proceso maestro mantiene los procesos de trabajo y son estos los que hacen el procesamiento real. Algunas características comunes que se ven en Nines incluyen proxy inverso con caché, IPv6, balanceo de carga, soporte file CGI con almacenamiento en caché, WebSockets, TSL, SSL con SYN. Y bueno, aquí les dejo un poco más de lo que me refiero con cada una de estas características para que si gustan leerlo metan un poco más en el tema. A continuación voy a hablar sobre la seguridad del servidor Nines. Este servidor usa medidas de seguridad como las cuales son mantener el servidor actualizado, eliminar módulos innecesarios y desactivar los tokens. Al igual, desactiva métodos HTTP no deseados, establece límites para buffer y limita el número de conexiones por IP. También redirecciona HTTP, HTTPS y configura los launch. Con estas directivas aplicadas obtendremos un servidor web protegido ante ataques HTTP para evitar desbordamientos de buffer, encontrar vulnerabilidades por versión, entre otras características. Al igual, aquí les dejo un poco más sobre la configuración por si es que quieren instalar el servidor Nines. Pues estas son algunas de las configuraciones. Miren, nos adentramos en lo que es la configuración del servidor. Para configurar un servidor web hay que crear múltiples dominios y subdominios en él. Proponerse que se tiene un servidor en el cual se quiere alojar varias páginas y proyectos. Cada página tendrá su dominio y por supuesto no vamos a encontrar un servidor para cada dominio. El objetivo es configurar lo que se conoce como hosts virtuales en la máquina. El método para añadir un dominio es el mismo que para un subdominio, pero para este último habrá que hacer un simple cambio donde ponga un dominio.com, poner un subdominio y dominio.com. Para instalar Nines, el primer paso es por supuesto que debemos tener Nines y si no, instalarlo de la página oficial. Al igual se lo dejaré en la liga de comentarios para poder seguir esta serie de tutoriales sobre cómo configurar un servidor VPS. El segundo paso es crear un nuevo directorio. El paso 3 es adquirir los permisos y como paso 4 tenemos añadir contenido a nuestro servidor Nines. Para crear el host virtual en Nines, a continuación vamos a decirle a Nines que va a tener un host virtual que gestionar, es decir, que cuando el usuario introduzca el navegador dominio.com, el servidor tendrá que leer el archivo de configuración que crearemos para saber qué hacer. El paso 6 es reiniciar el Nines para que se ejecuten todas las versiones, los comandos que vengan dentro de él. Y el paso 7 es configurar los DNS para checar la configuración de internet que tenemos y para verificar que efectivamente nuestra máquina acepte y tenga bien configurado todo nuestro Nines. La instalación y los requisitos del servidor. Los requisitos previos antes de instalar Nines debemos de ver tener un on-road de user normal con privilegios configurado en el servidor. La instalación
El paso número 1 es el siguiente comando. Puede actualizar el gestor de paquetes para la instalación que se base en la última versión de paquete de Nines. Estos son algunos comandos para que puedan visualizarlos. Miren, estos son algunos de los comandos que se pueden utilizar para esta configuración. Y bueno, también tenemos aquí por acá otros comandos para reiniciar y para restaurar en nuestro servidor Nines. Bueno, a continuación checaremos la sintaxis de archivo de configuración. Tiene las siguientes características. Todos los ajustes se inician con los respectivos nombres de las variables. Los argumentos se conectan o separan por medio de espacios y siempre van acompañados de un punto y coma al final. Ajustes genéricos. Algunos ajustes, como las variables se ven, incluyen argumentos que a su vez representan ajustes con sus propios argumentos. Aquí tenemos las almohadillas, saltos de páginas y para acceder a las páginas de Nines. Compatibilidad de aplicaciones del servidor Nines. Debido a su excelente capacidad para manejar muchas conexiones y a su velocidad, muchos sitios web de alto tráfico usan el servidor de Nines. Algunos de estos gigantes del internet son Google, Netflix, Adobe, Cloudflare, WordPress.com, Autodesk, Atlassian, Intuit, T-Mobile, GitLab, DuckDuckGo, Microsoft, IBM, Salesforce y entre muchos más. Está también Impel y me parece que Apple, Twitter, que son compañías muy grandes. El trabajo en la nube del servidor Nines, por ejemplo, pues puede parecer simple, pero una conexión de trabajo puede atender hasta 1024 solicitudes similares. Debido a eso, Nines puede procesar miles de solicitudes sin ninguna dificultad. También es por eso que Nines se convirtió en una excelente opción para sitios web con mucho tráfico como comercio electrónico, motores de búsqueda y almacenamientos en la nube. A continuación les presento la tabla de comparación de lista de software compatible con los paquetes, lenguajes y las suites que maneja el servidor Nines. En esta tenemos los paquetes que son como Autodesk, DuckDuckGo, Microsoft, IBM, Adobe, Apple, Intel, Facebook y entre otras. En los lenguajes que este servidor utiliza es Python, Java, JavaScript, C, C++, Object-C, Swift, MATLAB y R. Para las suites, una de las más populares es el igual Microsoft Office, Google Drive, OnlyCards, Calligra y entre muchos otros más. Bueno, a continuación les seguiré presentando un poco más sobre estas. No, sí, mire, estas son unas de las suites, pero un punto muy importante que olvidé comentarles es que antes de profundizar más en qué es Nines, repasaremos cómo funciona un servidor web cuando alguien hace una solicitud para abrir una página web. El navegador se comunica con el servidor de este sitio web, luego el servidor busca los archivos solicitados para la página y se los envía al navegador. Este es solo el tipo de solicitud más simple. El ejemplo anterior también se considera como un hilo sencillo. Los servidores web tradicionales crean un solo hilo para cada solicitud, pero Nines no funciona de esta manera. Como mencionamos antes, Nines trabaja con una arquitectura asíncrona y controlada por eventos. Esto significa que los hilos similares se administran bajo un proceso de trabajo y cada proceso de trabajo contiene unidades más pequeñas llamadas conexiones de trabajo. Toda esta unidad es la responsable de manejar los hilos de las solicitudes. Las conexiones de trabajo entregan las solicitudes de un proceso de trabajo que también lo enviarán a su turno al proceso maestro para finalmente el proceso maestro proporcionar el resultado de estas solicitudes. Bueno, compañeros, pues esto fue algo de la presentación de los servidores web que utilizamos y los 3 ejemplos que dimos en la exposición. Espero que esta información que les haya brindado y que busqué en internet en varios medios les haya sido útil.